Te despiertas antes de que cante el primer ave, cuando el cielo sobre la antigua Tenochtitlán apenas se aclara en un gris indeciso. No sabes si lo que te ha despertado es el leve oleaje del lago, golpeando las orillas de madera y piedra, o el silencio extraño que ahora llena la ciudad. Un silencio que, hace apenas unos meses, habría sido imposible imaginar. Estás tendido sobre un petate, en una casa que ya no se siente del todo tuya. El techo de vigas huele a humo viejo. Te incorporas despacio. La noche se retira con timidez, y en esa penumbra suave distingues los contornos de lo que queda de tu barrio. Paredes rajadas, techos improvisados, una calle que alguna vez fue limpia y ordenada y que ahora está marcada por huellas de botas extrañas y sandalias desgastadas. Te sientas, apoyas los pies descalzos en el suelo frío y ahí, en ese contacto, vuelves a recordar con claridad dónde estás y qué ha pasado. Ya no dices Tenochtitlán en voz alta. Desde la caída, la mayoría murmura el nombre apenas, como si pudiera despertar algo que conviene dejar dormido. Los recién llegados hablan de México, de una ciudad que sueñan construir sobre los restos aún frescos del anterior. Tú vives en medio de ese tránsito, en un lugar que ya no es una cosa ni la otra. Sales al exterior. El aire es fresco, un poco húmedo. Caminas hacia el canal más cercano, siguiendo la costumbre que tenías desde niño. Mirar el agua antes de que el sol se levante del todo. A cada paso pisas restos de estuco, fragmentos de cerámica, pequeñas piezas de obsidiana opaca. Nada está en su sitio y, sin embargo, aquí sigues tú, avanzando entre ruinas que todavía guardan la forma de lo que fue. El canal ya no está tan claro como antes. Hay tablas flotando, sombras de barcas viejas, trozos de postes arrancados. A lo lejos ves la silueta del templo mayor, herida, recortada contra el cielo pálido. De cerca sabes que es peor. Piedras derribadas, esculturas decapitadas, escalones manchados por el polvo y por cosas que prefieres no recordar. Pero, incluso así, la estructura se levanta obstinada y su simple presencia sostiene algo dentro de ti. Mientras contemplas, notas otra cosa. Hoy el silencio es distinto. Hay menos gemidos, menos golpes de martillo dispersos, menos gritos de órdenes en una lengua que todavía te cuesta entender. Sientes que el aire contiene una espera, como si hubiera algo por revelarse, pequeño quizá, pero importante para ti, aquí, en este amanecer que parece igual a los otros. Y, sin embargo, no lo es. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí, por regalarte este tiempo de calma y de historia antes de dormir. Si estas narraciones te ayudan a relajarte y a viajar con la imaginación, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte para acompañarte en muchas noches más. También me encantaría saber desde dónde me escuchas, en qué ciudad, en qué país estás ahora mismo. Cuéntamelo en los comentarios, así esta comunidad de soñadores y amantes de la historia se hace un poco más cercana. Ahora sí, cierra los ojos, acomódate y volvamos juntos a esas calles tras la caída de Tenochtitlán. Te quedas un momento más junto al canal, escuchando las pequeñas olas. Entre el agua y el cielo, reconoces una bandada de aves que gira sobre la ciudad. Antes, alguien habría dicho que llevan mensajes de los dioses. Ahora, las miras y piensas, simplemente, que buscan un lugar donde posarse en un mundo cambiado. Sabes que no puedes quedarte ahí demasiado tiempo. Desde que cayó la ciudad en manos de los recién llegados, cada día tiene una tarea nueva, un mandato distinto. Hoy, el capataz mexica que colabora con los españoles ha dicho que debes acudir temprano a la gran plaza, la que está frente al templo mayor, donde antes se celebraban fiestas y mercados.
se rumorea que habrá anuncios importantes, que se organizarán cuadrillas para nuevos trabajos, quizá para levantar edificios sobre las ruinas de los templos. Te vuelves hacia la casa. Dentro, tu madre se mueve en silencio, envolviendo lo poco que tienen en telas deshilachadas. Te mira con ojos cansados, pero firmes. Hoy irás tú, te dice en voz baja. Dicen que reparten maíz si se presenta uno por familia. Asientes. Ella no te habla de miedo, aunque lo ves en la manera en que aprieta las manos. Te pones sobre los hombros una manta sencilla, de algodón áspero que huele a humo de fogón. Sientes el peso ligero y familiar. Sin esa manta te sentirías incompleto. Con ella te parece que llevas encima algo de tu casa, de lo que fue tu familia antes del asedio, cuando todavía tenías más voces alrededor. Sales de nuevo, esta vez con intención. Caminar por la ciudad ahora es reconocerla y desconocerla al mismo tiempo. Las calzadas que antes se extendían rectas sobre el lago, llenas de gente, están quebradas en algunos tramos. Hay tablones improvisados que crujen bajo los pies, montones de piedra donde antes había plazas abiertas. Caminas con cuidado, siguiendo los senderos que se han formado de manera natural entre los escombros. A tu alrededor ves a otros como tú, mujeres llevando niños en brazos, ancianos apoyándose en bastones, jóvenes con la mirada fija en el suelo. Muchos llevan las marcas del hambre reciente, mejillas hundidas, brazos más delgados. Algunos llevan todavía piezas de algodón teñido, mantas con dibujos que hablan de días pasados. Otros visten ropa que les han dado los aliados indígenas de los españoles, colores y diseños distintos. Todos, sin embargo, comparten el mismo gesto de resignación atenta. Mientras avanzas, escuchas frases sueltas en náhuatl, en las lenguas de Tlaxcala, de Texcoco y también en esa lengua áspera y rápida de los hombres barbados. Empiezas a reconocer algunas palabras: misa, iglesia, trabajo, oro. No entiendes del todo, pero sientes cómo esas palabras empiezan a ocupar espacio en el aire de tu ciudad, desplazando poco a poco los nombres de tus dioses, de tus barrios, de tus fiestas. Al llegar a la gran plaza, te detienes. Conoces bien ese lugar, aquí viste celebraciones, danzas, trueques interminables de cacao y mantas. Aquí escuchaste tambores al amanecer. Ahora, la plaza es un campo de piedras caídas y maderas amontonadas. En el centro, donde antes se alzaban estandartes brillantes, hay estacas con telas diferentes, con cruces pintadas y símbolos que no comprendes. Te acercas al borde de la multitud, sientes los cuerpos alrededor, el murmullo agitado, y entonces los ves. Un grupo de los recién llegados, con sus armaduras desgastadas pero aún brillantes a la luz creciente. Algunos llevan cascos, otros sombreros anchos. Entre ellos vas reconociendo rostros que se han convertido en parte de tu paisaje cotidiano desde el asedio. Ves al hombre que llaman Cortés, aunque hoy se mantiene un poco más atrás, hablando con otros de aspecto importante. Te fijas en un hombre de túnica larga y oscura, sin armas visibles, que sostiene algo de madera con un símbolo que ya has visto en otras manos, una cruz. Uno de los intérpretes, un hombre de cabello corto que habla con facilidad náhuatl, se adelanta y pide silencio. La multitud calla, poco a poco. Tus ojos buscan un punto donde descansar entre las piedras derruidas y las nuevas banderas. Te preguntas, ¿qué será lo que digan esta vez? ¿Qué nuevo arreglo impondrán sobre la vida de todos? El intérprete habla, primero en la lengua de los españoles, luego en tu lengua. Anuncia que, desde este día, empezará la construcción de nuevas casas y templos para el Dios de los recién llegados,
sobre los restos de los antiguos. Dice que necesitan manos para mover piedras, para limpiar canales, para abrir espacio a esas estructuras nuevas. Menciona nombres de barrios, de jefes locales que ahora colaboran con ellos. Habla de maíz, de sal, de mantas que se darán a quienes acudan a trabajar. Mientras escuchas, algo dentro de ti se encoge y se expande al mismo tiempo. Se encoge porque cada palabra parece un clavo más en el ataúd de la ciudad que conocías. Se expande porque, entre todo ese cambio inevitable, aparece una pequeña chispa. La posibilidad de entender qué pasará después, de ver con tus propios ojos cómo se transforma Tenochtitlán en esa otra cosa, en ese México del que empiezan a hablar. Entonces, el intérprete dice algo más. Habla de un edificio especial que quieren levantar cerca del lugar donde estaba el templo mayor. Una casa grande para guardar papeles, objetos, cosas que sus hombres consideran valiosas. Menciona que necesitan gente cuidadosa, no solo fuerte, para ayudarles a separar lo que se desecha de lo que se guarda. Tu corazón late un poco más fuerte. Cuidar cosas, observar, separar, no solo cargar. Sientes un impulso mezclado con duda. No sabes si levantar la mano, si acercarte más. No sabes si ese lugar te acercará más a lo que amas de tu ciudad o si te obligará a ver demasiado de cerca cómo rompen todo lo que conocías. Mientras dudas, escuchas una voz a tu lado. Tú, dice, en un náhuatl torpe pero comprensible. Tú miras diferente. Te giras. A tu lado hay un hombre que reconoces de vista, uno de los aliados tlaxcaltecas. No es mucho mayor que tú. Tiene la cara marcada por cicatrices pequeñas y una mirada entre cansada y curiosa. Se llama Xochtl, si recuerdas bien de algún murmullo anterior. ¿Diferente cómo? Preguntas, sintiendo el rubor llegar a tus mejillas. No solo miras al suelo, responde él, encogiéndose de hombros. Miras todo, como si quisieras aprenderlo. A los españoles les gusta esa gente. Puedo decir que vayas conmigo hoy. Yo también trabajo cerca de donde guardan cosas. Su oferta flota un momento entre ustedes. A tu alrededor, la voz del intérprete sigue enumerando tareas, llamando a grupos por nombres de barrios. Tienes que decidir rápido. Si aceptas, pasarás el día cerca de esos hombres extraños, de sus objetos, de sus planes. Si no, volverás a las cuadrillas usuales, a mover piedras sin saber hacia dónde ni por qué. Respiras hondo. Piensas en tu madre, en el maíz prometido, en el templo mayor que todavía se recorta contra el cielo, tercamente presente. Y piensas, sobre todo, en una pregunta que ha empezado a crecer dentro de ti desde aquella noche en que las últimas defensas cayeron. ¿Qué quedará realmente de tu mundo, de tu gente, cuando terminen de levantar el suyo? Sientes que, si te acercas a ese nuevo centro donde guardarán sus papeles y sus objetos, quizá encuentres alguna respuesta, o al menos una parte de ella. Voy contigo, dices al fin, con voz firme. Xochtl asiente, como si hubiera esperado eso. Entonces, quédate cerca, indica. Cuando terminen de hablar, nos llaman. Mientras esperas, notas cómo la plaza entera parece respirar más rápido. Algunos se empujan para acercarse a las cuadrillas de trabajo. Otros intentan quedarse en la retaguardia, con la esperanza de no ser vistos. Tú, en cambio, sientes que te mueves hacia el centro de algo, hacia un lugar donde los hilos invisibles que ahora guían a la ciudad se cruzan. Pasado un rato, un hombre español, con barba clara y expresión calculadora, se acerca acompañado del intérprete. Mira a Xochtl, luego a ti. Sus ojos recorren tu ropa sencilla, tu postura. Estos dos, dice, señalándolos con un gesto breve. Para la casa de papeles. El intérprete repite la orden
y Shoctel te da un ligero empujón en dirección al hombre barbado. Camina, murmura. Aquí empieza tu nuevo día. Avanzas. Cada paso que das sobre las piedras rotas te aleja un poco de la multitud y te acerca a un grupo más reducido, formado por españoles y algunos indígenas que ya parecen estar acostumbrados a moverse entre ellos. Te fijas en los detalles, las botas manchadas de lodo, los cinturones con bolsas pequeñas, los pergaminos enrollados que algunos llevan bajo el brazo. Tus manos, acostumbradas a tocar fibras, barro, piedra y obsidiana, se preguntan qué textura tendrán esos papeles que ahora parecen tan importantes. El hombre barbado los guía hacia una esquina de la plaza, donde se alza lo que queda de un edificio anexo al templo mayor. Sus muros están parcialmente derrumbados, pero una parte todavía se mantiene en pie. Allí, entre columnas quebradas, ya hay montones de objetos: figuras de piedra, discos de oro opaco, máscaras de jade, cestos llenos de códices doblados. El hombre señala todo con un gesto amplio. Esto, dice algo en su lengua. El intérprete lo traduce. Dice que todo esto se debe separar. Lo que es de piedra y oro para un lado, lo que son pinturas y papeles para otro. Nada se rompe sin que ellos lo digan. Nada se esconde. Sientes un cosquilleo en el estómago. Ante ti se extienden fragmentos de tu mundo. Dioses tallados, historias pintadas, ofrendas que alguna vez estuvieron en lugares sagrados. Ahora todo está mezclado, revuelto, expuesto. Y tú estás ahí, de pie entre ellos, con la tarea de tocarlos, de moverlos, quizá de decidir, sin que se note demasiado, qué vive y qué desaparece. Te agachas junto a un montón de códices. Sus cubiertas de piel se ven golpeadas por el agua y el humo del asedio. Abres con cuidado el primero que encuentras. Dentro, las figuras pintadas en colores aún vivos bailan ante tus ojos. Genealogías, conquistas, ceremonias. Reconoces algunos glifos de tu barrio, de tu linaje. Es como mirar un espejo de papel. Con cuidado, te advierte el intérprete. Esos papeles valen mucho para ellos ahora. Para ellos, repite tu mente. Y también piensas para ti. Aunque por razones distintas, XOCTL se ha acercado a los montones de piedra, levantando figuras y colocándolas en filas más ordenadas. Se ve cómodo en ese papel de intermediario entre mundos. Tú, en cambio, te sientes al borde de algo delicado. Cada vez que tomas un códice, una máscara, un pequeño ídolo, sientes que sostienes en las manos una parte del alma de tu gente. Y al mismo tiempo, sabes que esos objetos están ahora atrapados en una corriente que ya no controlas. El hombre barbado se aproxima y te observa trabajar. Su mirada es pesada, pero no hostil. Bueno, dice al ver cómo ordenas los códices con cuidado. El intérprete traduce. Dice que lo haces bien, que tienes manos suaves para las pinturas. Pregunta tu nombre. Dudas un segundo. Tu nombre en náhuatl se siente demasiado íntimo, demasiado ligado a una manera de ver el mundo que estos hombres quizás nunca entenderán del todo. Pero lo dices. El intérprete lo repite, tropezando un poco con las sílabas. El español lo escucha, luego asiente y murmura otra cosa. El intérprete explica. Dice que, desde hoy, también te llamarás Diego, para que ellos puedan decir tu nombre. Que trabajes aquí y que si haces bien las cosas, tendrás maíz y protección. La palabra protección resuena en tu mente. ¿Protección de quién? ¿De qué? Te das cuenta de que, en este nuevo orden que se te presenta, incluso tu nombre empezará a dividirse, a tener dos rostros. Como la ciudad, sigues trabajando. El día avanza con lentitud y, sin embargo, cada hora trae algo nuevo. A veces llega otro español, con más papeles, con tablillas cubiertas de signos que no entiendes. Otras veces aparecen indígenas de otros pueblos,
cargando bultos que depositan con reverencias confusas. Cada objeto que dejan parece arrancado de un antiguo lugar de poder, traído ahora a este espacio intermedio donde ya no es sagrado, pero tampoco simple cosa. Mientras colocas un códice especialmente grande sobre una tabla seca, notas algo extraño. Entre sus páginas hay una hoja que no parece igual a las demás. Es más gruesa, con una textura distinta. La desliza el viento apenas, como si quisiera asomarse al mundo. La curiosidad te puede. Miras alrededor. El hombre barbado está conversando con el intérprete. Xochtl está ocupado al otro lado con las piedras. Aprovechas el momento. Abres el códice por esa parte, con sumo cuidado. Lo que ves te deja un momento sin aire. No es una imagen de guerra, ni de tributo, ni de los movimientos del sol. Es un dibujo sencillo, casi íntimo. Reconoces, con sorpresa, el contorno del barrio donde creciste, sus calles de agua, 2 templos menores, el pequeño mercado donde tu madre solía intercambiar maíz. Y, marcado con un glifo que se parece a un árbol torcido, está el patio concreto donde tú solías jugar de niño. Es como si alguien hubiera decidido guardar, en medio de tantas historias grandiosas, un recuerdo cotidiano, una pequeña cartografía de la vida común. Sientes que las manos te tiemblan. Entonces, escuchas una voz muy cerca. ¿Qué miras?, pregunta en náhuatl, pero con acento ajeno. Te giras sobresaltado. Frente a ti hay otro español. No lo habías visto llegar. Es más joven que el barbado, con la barba apenas crecida y unos ojos oscuros que brillan con cierta curiosidad, no con dureza. Lleva en la mano varios rollos de papel. Balbuceas. Es un mapa pequeño. El hombre frunce el ceño. Busca al intérprete que se acerca. Entre ambos se establece un intercambio breve. El español joven parece intrigado. Coge el códice, lo mira de cerca, vuelve a esa página donde está tu barrio, tu infancia dibujada. Luego te observa a ti. ¿Esto es tu casa?, pregunta tropezando con las palabras, pero haciéndose entender. Asientes despacio. Era, aclaras. Antes, él medita un momento. Luego dice algo más que el intérprete traduce. Dice que es importante, que estos dibujos de cómo vivían aquí, de las casas, de los barrios, también se deben guardar. Que no solo quieren los relatos de reyes y batallas, sino también estas cosas pequeñas. Su comentario enciende una chispa en tu mente. Hasta ahora, habías supuesto que lo que interesaba a los nuevos señores eran sobre todo los tesoros brillantes, las historias de conquista que se parecen a las suyas. Pero este hombre ha dicho algo diferente, que también les importan los detalles de cómo vivían ustedes, las formas pequeñas, las casas, los patios. Y ahí, de repente, surge dentro de ti una pregunta nueva, más concreta que antes. ¿Quién contará, en el futuro, cómo era la vida en Tenochtitlán después de la caída? No solo los grandes hechos, sino esos pasos cotidianos sobre las piedras, esas manos clasificando códices, esas madres esperando maíz. Mientras sigues separando objetos, esa pregunta se queda contigo, como un hilo silencioso que atraviesa cada gesto. Te descubres mirando las cosas de otra manera. Cada máscara, cada vasija, cada pintura deja de ser solo una reliquia arrancada de su lugar. Empiezan a ser también un posible testimonio, algo que, si sobrevive, contará a alguien lo que fue este mundo. A mediodía, el sol se eleva sobre la ciudad herida. El calor se siente sobre tu nuca, pero no es agobiante, estás tan concentrado que apenas lo notas. El hombre joven, el que vio el mapa de tu barrio, regresa a tu lado y te ofrece, a través del intérprete, un poco de agua en un recipiente de metal. Bebes despacio, sintiendo la frialdad extraña del metal en los labios. Me llamo Hernando, dice con torpeza,
señalándose el pecho. Hernando, repites el nombre en voz baja. Para ti es un sonido nuevo, pesado y ligero a la vez. Él sonríe, apenas. ¿Y tú? Añade buscando recordarlo. Diego, la palabra se siente extraña en tu boca, pero la pronuncias. Sí, Diego. Por la forma en que sus ojos se iluminan, notas que para él ese sí tiene más peso del que podría parecer. Es como si, al aceptar ese nombre, hubieras cruzado un umbral. No sabes aún cuál. La tarde avanza. En algún momento traen maíz y un poco de frijol para los que trabajan allí. Te sientas con Xochtl a la sombra de un muro medio derruido. Comen en silencio al principio, agradeciendo el simple acto de llenar el estómago. Luego, Xochtl habla. No está tan mal aquí, dice mirando los montones de piedra y papeles. Al menos no te mandan a cargar cadáveres ni a limpiar las partes más sucias de la ciudad. Tragas antes de responder. No, admites, pero a veces siento que buscas las palabras, que estoy ayudando a que se lleven todo lo nuestro. Xochtl se encoge de hombros. Ya se lo están llevando igual, responde con crudeza, pero sin malicia. Con o sin tus manos. Así, por lo menos, tú los ves de cerca. Sabes qué toman, qué dejan. Eso puede servirte algún día. Sus palabras se quedan suspendidas en el aire. ¿Servirte para qué?, te preguntas. No tienes una respuesta clara, pero intuyes que hay algo cierto en lo que dice. Estar cerca de lo que cambian, ver con tus propios ojos cómo lo hacen, quizá te dé la posibilidad de recordar mejor, de contar después lo que viste. Terminan de comer. Vuelves al trabajo. El sol baja poco a poco, lanzando sombras largas sobre las ruinas. A medida que avanza la tarde, el movimiento en la plaza disminuye. Algunos se van, otros se quedan. Tú sigues ahí, ordenando, tocando, observando. En un momento, mientras apilas vasijas, escuchas un murmullo detrás de ti. No son voces españolas, ni de aliados. Es un susurro en náhuatl, de tono apremiante. Te giras y ves a una mujer mayor, con el cabello recogido en trenzas canosas, que intenta llamar tu atención sin acercarse demasiado a los españoles. Tú, muchacho, dice con voz ronca. Ven un instante. Miras a tu alrededor. Nadie parece prestar atención. Te acercas a ella unos pasos, sin alejarte mucho de tu lugar de trabajo. ¿Qué pasa, anciana?, preguntas en voz baja. Sus ojos, pequeños pero vivos, se clavan en los tuyos. Dicen que aquí juntan las cosas de nuestros templos, murmura. Cosas que no deben terminar en manos de cualquiera. Mis abuelos guardaron historias en esos papeles. Historias que no todos deberían leer. Si ves un códice con un glifo de serpiente enroscada y 3 puntos rojos, acuérdate de mí. No lo dejes a la vista de todos. Escóndelo un poco. No mucho, para que no sospechen, pero lo suficiente para que no lo cojan los primeros. Sus palabras son como una piedra lanzada a un lago en calma. El eco de esa petición se expande dentro de ti, creando ondas en muchas direcciones. Quieres preguntarle más, saber qué historias son esas, por qué no deben llegar a ciertas manos. Pero la mujer ya retrocede, mezclándose con otros que se acercan a curiosear entre las ruinas. Vuelves a tu lugar con el corazón un poco acelerado. Esa indicación añade otra capa a lo que ya estás viviendo. No solo estás observando cómo se reconstruye la ciudad. Ahora también estás implicado, aunque sea en un nivel mínimo, en decidir qué partes de tu mundo serán más visibles, cuáles quedarán medio ocultas, reservadas quizás para otros ojos en otro tiempo. Mientras sigues trabajando, te descubres buscando, casi sin querer, ese glifo de serpiente enroscada con 3 puntos rojos. No aparece aún,
pero saber que puede estar entre esas pilas de códices convierte tu tarea en una especie de búsqueda silenciosa, en un pequeño misterio que te mantiene alerta. El sol ya casi toca el horizonte cuando el hombre barbado decide terminar la jornada. Basta por hoy, dice. El intérprete repite la orden. Sientes un cansancio largo en los músculos, mezclado con una extraña satisfacción. No ha sido un día fácil, pero tampoco ha sido uno cualquiera. Has descubierto que hay españoles a quienes les importan los mapas de barrios modestos, que hay ancianas que confían en ti para proteger historias escondidas, que hay palabras nuevas que empiezan a pegarse a tu nombre. Xoctl se estira, trata de aflojar los hombros. Mañana volveremos, dice. Y pasado. Esto apenas comienza. Te despides con un gesto. Antes de irte, tus ojos vuelven a la pila de códices ordenados. Allí, en ese montón aparentemente inmóvil, sientes latir algo. Como si la ciudad entera, rota y levantándose al mismo tiempo, hubiera encontrado un refugio de tinta y papel, esperando a ser leído por alguien que todavía no conoces. Comienzas el camino de regreso a casa. La plaza se va quedando atrás, con sus sombras alargadas y sus voces dispersas. Caminas de nuevo por las calzadas rotas, por los tablones improvisados, por las calles que todavía conservan, en pequeñas grietas, recuerdos de risas de niños y de pregones de vendedores. Mientras avanzas, piensas en la pregunta que se ha instalado en tu mente. ¿Cómo recordar todo esto para que no se pierda? No solo lo que fue Tenochtitlán antes, sino lo que está siendo ahora, en este tiempo extraño de mezcla y reconstrucción. Llegas a tu casa cuando el cielo ya empieza a oscurecer. Tu madre te espera junto al fogón apagado. Al verte entrar con un pequeño saco de maíz colgado del hombro, sus ojos se humedecen sin derramar lágrimas. «Trabajaste bien», dice, no solo por el maíz, sino por algo más que intuye en tu mirada. Te sientas junto a ella y empiezas a contarle tu día. No todos los detalles, pero sí los suficientes para que entienda que ahora estás más cerca del corazón de los cambios. Le hablas de los montones de objetos, de los papeles, del hombre joven que se interesó por el mapa de tu barrio, de la anciana que te habló de un códice especial. Tu madre escucha en silencio, sus manos moviéndose sobre el maíz, limpiándolo de pequeñas piedras. «Ten cuidado», murmura cuando terminas. A veces, estar cerca del fuego también quema, pero te mira con una mezcla de preocupación y orgullo. Alguien tiene que ver, alguien tiene que recordar. Quizá los dioses eligieron tus ojos para eso, ahora que ya no tienen templos donde mostrarse. Sus palabras te acompañan mientras coméis un poco de atole aguado, suficiente para calmar el hambre. Cuando la oscuridad se asienta del todo sobre la ciudad, te recuestas en tu petate, mirando el techo. Afuera, el lago apenas hace ruido. Las estrellas, invisibles tras el humo ligero, parecen tímidas. Cierras los ojos. La imagen de la pequeña hoja con el mapa de tu barrio aparece en tu mente. Luego, la voz de la anciana, susurrando sobre la serpiente enroscada. Luego, los ojos de Hernando, brillando al escuchar tu nombre nuevo. Todo se mezcla y poco a poco se diluye en un cansancio tranquilo. Duermes. Y mientras duermes, tu ciudad cambia un poco más. Al día siguiente, despiertas con una sensación extraña. No tanto de miedo, sino de urgencia suave. Como si el tiempo se hubiera empezado a mover más rápido desde que entraste en esa casa improvisada de papeles y piedras. Te levantas, te envuelves en tu manta y antes de salir, tu madre te detiene con una mano en el brazo. «Si encuentras cosas que nos recuerden quiénes somos», dice sin mirarte directamente, «guárdalas en tu corazón,
aunque no puedas guardarlas en tus manos. Asientes. No sabes aún cómo se hace eso, pero intuyes que lo irás descubriendo. Vuelves a la plaza. El camino ya te resulta un poco más familiar, aunque cada día sigue aportando alguna nueva ruina, algún nuevo tablón, algún nuevo rostro. Al llegar, ves que han colocado más tablones y estructuras alrededor del área donde trabajaste ayer. Empieza a tomar forma la casa de papeles de la que hablaron. No es una casa en el sentido que tú conocías, sino una especie de sala alargada, con techos improvisados, donde el sol entra en haces inclinados. Te unes a Shocktel, que ya está allí, acomodando figuras. El hombre barbado llega poco después, acompañado de Hernando y de otros 2 españoles que no habías visto antes. Traen más rollos, más papeles, más tablillas. El trabajo comienza. Te asignan de nuevo a los códices, quizás porque notaron tu cuidado el día anterior. Tus manos ya se mueven con cierta seguridad entre las pilas, pero tus ojos siguen mirando con la misma mezcla de asombro y respeto. 1 hora después de empezar, ocurre algo que hace que el día cambie de tono. Mientras revisas un montón de códices húmedos, notas un canto distinto bajo tus dedos. Este no solo pesa más, también huele diferente, como a hierba seca y algo metálico. Lo levantas con cuidado. Su cubierta está marcada con varios glifos, muchos de ellos desgastados. Pero uno destaca, grabado con más fuerza, como si alguien hubiera querido asegurarse de que sobreviviera al tiempo. Una serpiente enroscada y 3 puntos rojos alineados junto a su cabeza. El corazón te da un vuelco tan intenso que casi se te escapa un suspiro audible. Apoyas el códice sobre la tabla de madera y pasas los dedos por el glifo, reconociendo el dibujo que te describió la anciana. Ahí está, tan real como la piedra bajo tus pies. Sientes, por un instante, que las voces de tus antepasados se inclinan hacia ti, expectantes. Miras alrededor. Hernando está al otro lado de la sala, examinando unas tablillas. El hombre barbado está discutiendo con el intérprete. Shocktel permanece más allá, levantando una figura enorme. Nadie te observa de cerca. Respiras hondo. Recuerdas las palabras de la mujer. No lo dejes a la vista de todos. Escóndelo un poco. No mucho, para que no sospechen, pero lo suficiente para que no lo cojan los primeros. No sabes exactamente qué historias guarda ese códice, pero confías en la urgencia que había en sus ojos. Sabes que ese libro especial no puede simplemente quedar en la pila superior, al alcance de cualquiera que pase. Pero tampoco puedes esconderlo tan bien que parezca que quieres ocultarlo. Este nuevo mundo parece construido sobre sospechas. Piensas rápido. Cerca de ti hay una columna quebrada con un hueco en la base, donde han ido metiendo fragmentos menos importantes de cerámica, a la espera de ser revisados algún día. Si colocas el códice ahí, sin ocultarlo del todo, quizás pase desapercibido para los ojos más codiciosos, pero no para quienes sepan dónde mirar. Te mueves con naturalidad hacia la columna, como si buscaras un lugar seco donde poner algunas cosas. Deslizas el códice con la serpiente enroscada hacia el interior del hueco, pero lo dejas sobresaliendo apenas, el tiempo suficiente para memorizar su posición exacta. Luego, lo cubres con 2 códices menos llamativos, como quien simplemente busca ahorrar espacio. El gesto dura unos segundos, pero para ti se siente como cruzar un río ancho. Cuando terminas, tu respiración está un poco acelerada. Te obligas a calmarte, a seguir moviendo otros códices con la misma serenidad de antes. A los pocos minutos, oyes pasos acercarse. Es Hernando. Se inclina sobre la mesa donde trabajas. Muchos libros, dice en náhuatl torpe, moviendo la mano en un gesto amplio.
asientes. Muchos, respondes. Cada uno, una historia. Él parece apreciar tus palabras. Sonríe apenas y deja sobre la mesa unos papeles suyos cubiertos de signos negros. Yo también hago historias, dice señalando sus letras, pero con otra forma. Por un momento te quedas mirándolos. Son trazos rectos, curvas, pequeñas figuras repetidas que para ti no tienen aún sonido, pero que sabes que para él guardan significados precisos. Te impresiona la idea de que, igual que tus códices pueden parecer dibujos sin sentido para sus ojos, sus papeles parezcan líneas caóticas para los tuyos. Sin embargo, ambos son, en el fondo, intentos de atrapar el mundo sobre una superficie. ¿Qué escribes ahí?, preguntas, dejando que la curiosidad supere la timidez. Hernando entiende parte de tu pregunta. Mira sus papeles. Piensa un momento. Busca palabras en náhuatl. Escribo lo que veo, dice despacio. Las casas, los templos, las gentes. ¿Cómo es este lugar? Para que, cuando yo regrese a mi tierra, otros sepan que aquí, busca el término adecuado, que aquí hubo una gran ciudad. Sus palabras te golpean con una mezcla de esperanza y melancolía. Alguien, lejos de aquí, leerá sobre tu ciudad. Pero, ¿qué leerá exactamente? ¿Verá solo ruinas o también la belleza que había antes? ¿Verá solo la caída o también la resistencia silenciosa de quienes siguen viviendo entre los escombros? ¿Pones los nombres que usamos nosotros? Preguntas. Tenochtitlán, los barrios, los lagos. Hernando frunce el ceño, hace memoria. Pongo Temixtitán, lo pronuncia como puede. Y pongo México, pongo lo que oigo. A veces igual, a veces diferente. Algo se acomoda dentro de ti al escuchar eso. Tu ciudad empieza a tener dos nombres en esos papeles también, como tú, Tenochtitlán y México. Uno no borra del todo al otro, más bien. Se superponen como dos capas de pintura sobre el mismo muro. ¿Y tú?, pregunta Hernando de pronto, mirándote con curiosidad sincera. ¿Tú escribes? Niega con la cabeza. Yo no aprendí a pintar códices, respondes. Solo sé leer algunas cosas. Mi tío sí sabía. Él contaba historias mirando los glifos. Yo... Buscas algo que te describa. Yo guardo cosas en la memoria. Eso me enseñó mi madre. Hernando asiente, como si eso también le pareciera una forma de escritura. La memoria, repite en su lengua. Y luego intenta decirlo en la tuya. Corazón que recuerda. Esa definición improvisada te conmueve. Sí, piensas. Quizá tú no escribes con tinta, pero cada día que pasas aquí, cada objeto que tocas, cada palabra que escuchas, se va guardando en algún lugar dentro de ti. Un lugar que crece y se organiza, como estas pilas de códices. Mientras trabajas, esa idea se vuelve la espina dorsal invisible de tu jornada. No solo mueves piedras y papeles, estás formando, sin lápiz ni pincel, tu propio códice interno, donde la caída de Tenochtitlán y el nacimiento de México se narran desde tus ojos. Pasados varios días, la rutina se consolida, pero nunca se vuelve repetitiva. Cada mañana encuentras algo nuevo, un códice que describe ceremonias que no conocías, una vasija con motivos de un pueblo lejano, una discusión entre españoles sobre cómo llamar a tal o cual barrio, un rumor entre tus compañeros sobre nuevos mandatos que llegan desde más lejos, desde un mar que todavía no has visto. En una de esas mañanas, al llegar, notas que han comenzado a derribar con más decisión los restos del templo mayor. Grandes bloques de piedra son arrastrados por cuadrillas enteras de hombres, bajo la mirada vigilante de capataces. Preguntas a Xoctl qué harán con esas piedras. Dicen que las usarán para construir una gran iglesia, responde, justo encima, como si quisieran poner su Dios sobre el nuestro, usando los mismos huesos de piedra. La imagen te deja pensativo. Un templo sobre otro,
una fe sobre otra, pero con las mismas piedras. Te preguntas si eso significa que algo de tus antiguos dioses seguirá, de alguna forma, sosteniendo al nuevo edificio. Esa tarde, mientras ordenas figuras pequeñas, Hernando se acerca de nuevo, esta vez con un brillo distinto en los ojos. Mañana. Comienza buscando las palabras. Mañana iremos al lago. Yo, el barbado y algunos más. ¿Quieren ver dónde? Hace un gesto amplio intentando abarcar las chinampas. ¿Dónde plantan comida en el agua? ¿Quieren escribirlo? ¿Dibujarlo? Necesitan alguien que conozca los canales. Sientes que el corazón se te acelera. El lago, las chinampas. Los canales eran el orgullo de tu ciudad, el milagro cotidiano que la hacía posible. Desde la caída ha sido menos por allí. Verlos ahora, con españoles preguntando y tomando notas, será ver otro paso en la transformación. ¿Quieres venir?, añade Hernando señalándote. Tú conoces. Tú explicas. La invitación te llena de una mezcla de honra y recelo. Explicar tu mundo a quienes han contribuido a herirlo se siente extraño. Pero también sientes una responsabilidad. Si no eres tú quien les habla de las chinampas, de su cuidado delicado, quizás otros lo hagan y omitan detalles o los deformen. Iré, respondes al fin. Esa noche, al contárselo a tu madre, ella te escucha con atención especial. El lago, murmura. Que ellos caminen por sus orillas no significa que lo entiendan. Si tú puedes mostrarles algo de su verdad, hazlo. Pero no olvides que, al mismo tiempo, tú estás aprendiendo a mirar el lago de otra forma. Una forma que quizás sirva para contarlo cuando nosotros no estemos. Sus palabras te acompañan hasta el sueño. Al día siguiente, el amanecer tiene un sabor distinto. No vuelves directamente a la plaza, sino que te reúnes con Hernando, el hombre barbado, y un pequeño grupo de españoles y aliados en el extremo de una de las antiguas calzadas que se adentraban en el lago. Llevan consigo tablillas, plumas, tintas, instrumentos de medición que no conoces. El agua se extiende ante ti, todavía salpicada de pequeñas islas rectangulares, las chinampas. Algunas están descuidadas, otras aún verdes, con gente trabajando. Ver esa persistencia te alivia, no todo se ha perdido. Suben a una embarcación amplia, improvisada a partir de varias canoas unidas. Te invitan a subir con ellos. Lo haces sintiendo el balanceo suave bajo tus pies. El agua golpea el costado con un murmullo constante. Mientras avanzan, Hernando te pide, con ayuda del intérprete, que les cuentes cómo funcionaban las chinampas, cómo se cuidaban, cómo se organizaba la gente para mantenerlas. Respiras hondo y comienzas a hablar. Al principio tus frases son simples. Explicas lo básico, cómo se clavaban estacas en el fondo, cómo se colocaba lodo y vegetación para crear islotes fértiles, cómo se rotaban los cultivos. Pero poco a poco te vas soltando. Hablas de los conocimientos que pasaban de abuelos a nietos, de las fiestas asociadas al inicio de la siembra, de los cantos que se entonaban al amanecer, de cómo los canales servían también de caminos para el comercio. Hernando escribe sin parar. Otros trazan dibujos, líneas que representan canales, rectángulos que representan chinampas, quizá pequeños símbolos para las plantas. En un momento, uno de los españoles pregunta algo más a través del intérprete. ¿Y ahora? ¿Quieres saber? ¿Quién cuida esto ahora? Miras alrededor. Ves a algunos de tus paisanos trabajando aún, su cuerpo doblado sobre la tierra húmeda. También ves zonas abandonadas, chinampas cubiertas de maleza, canales obstruidos por restos. Ahora lo cuidamos menos, respondes con honestidad. Muchos murieron durante el asedio.
Otros fueron obligados a otros trabajos. El lago aún sabe dar, pero nosotros ya no sabemos bien cómo pedirle. Tus propias palabras te sorprenden. No las habías pensado con tanta claridad hasta que salieron de tu boca. Hernando las escucha, se detiene un momento y te mira. No necesita traducción completa para sentir el peso de lo que has dicho. Escribe algunas palabras en su lengua con rotundidad especial. De pronto, mientras la embarcación se desliza, sientes algo extraño. Una brisa suave recorre la superficie del lago y levanta pequeñas olas que rompen contra la barca. En ese movimiento, escuchas o crees escuchar un eco lejano de antiguos cantos. No es una voz clara, no es un mensaje preciso. Es más bien una sensación, la de que el lago, aunque herido, sigue vivo, observando estos hombres que lo miden, lo dibujan, lo nombran con palabras nuevas. Y a ti, ¿qué haces de puente entre sus lenguajes? Regresan a la ciudad con el sol ya alto. El resto del día lo pasas de nuevo entre papeles y piedras, pero ahora tus manos se mueven con un conocimiento más amplio. Has visto cómo los extranjeros intentan atrapar en sus letras lo que para ti era un paisaje cotidiano. Has notado qué cosas les interesan, cuáles les confunden, cuáles pasan por alto. Una tarde, cuando las sombras se alargan, encuentras a la anciana de las trenzas canosas esperando cerca de la entrada de la sala. ¿Lo hallaste?, pregunta. Sin rodeos, sabes de qué habla. Asientes. Lo escondí un poco, respondes en voz baja, donde no lo vean todos, pero donde tampoco se pierda. Ella cierra los ojos un momento, como si agradeciera algo en silencio. Ese códice guarda historias que nuestros sabios no quisieron que cualquiera pudiera torcer, explica. Cosas de nuestros dioses, de cómo empezó todo. Si lo toman los hombres de barba sin entender, tal vez escriban cosas sobre nosotros que no son ciertas. No podemos evitar que escriban, pero quizás sí podemos decidir qué ven primero. Sus palabras te hacen comprender mejor el alcance de tu pequeño gesto. No se trata solo de salvar un objeto, se trata de orientar, aunque sea ligeramente, la manera en que tu mundo será traducido al de ellos. ¿Y si algún día ya no estamos ninguno de los dos?, preguntas. ¿Quién sabrá que ese códice está ahí? La anciana te mira con una mezcla de ternura y firmeza. Tú ya lo sabes, dice, y lo estás guardando en tu memoria. Si un día lo cuentas a alguien digno de escucharlo, ya será suficiente. No todo tiene que quedar escrito en papel. A veces, basta con que una historia salte de un corazón a otro. Lo dice con tanta convicción que algo dentro de ti se calma. Imaginabas que la única forma de vencer al olvido era llenarlo todo de signos visibles. Ahora empiezas a intuir que también hay una resistencia más discreta, la que habita en las personas que deciden recordar, aunque nadie les obligue a ello. Los días se suceden. La ciudad sigue cambiando. Comienzan a levantarse las primeras estructuras de la futura iglesia, usando piedras del templo mayor. ¿Ves? Con ojos que toleran cada vez más contrastes. Como una cruz se perfila donde antes se alzaba una escalinata sagrada para ti. Te preguntas si algún día recordarás con claridad cómo era el templo, o si esta nueva imagen irá desplazando lentamente a la antigua en tu memoria. Hernando sigue viniendo, tomando notas, haciéndote preguntas. A veces se sienta a tu lado un rato, solo para escuchar cómo describes cosas que él no habría notado. Un cierto giro en una danza, una forma particular de saludar, una costumbre de tu barrio para recibir a los viajeros. En una de esas conversaciones, mientras el sol entra oblicuo por una abertura en la pared, te dice algo que se clava hondo. En mi tierra, explica con ayuda del intérprete,
Muchos creen que aquí no había nada antes de que llegáramos, o que lo que había era poca cosa. Yo, señala sus papeles, quiero mostrarles que no es así. Que aquí busca la palabra adecuada, orden, belleza, sentido. Te quedas mirándolo. Nunca habías pensado mucho en cómo te imaginan quienes nunca han visto tu tierra. Saber que, para algunos, era un espacio vacío o bárbaro, te enciende una llama de indignación tranquila. Entonces escribe también esto. Le dices que en Tenochtitlán, antes de que la quemaran y la llenaran de piedras nuevas, el agua y las calles se entendían entre sí, que el maíz hablaba con las manos de quienes lo sembraban, que nuestros dioses bajaban en la risa de los niños, no solo en las ceremonias, y que ahora, aunque hayan tirado muchos templos, todavía hay cosas que no pudieron derribar porque están aquí. Te tocas el pecho y aquí te tocas la frente. Hernando te escucha con atención absoluta. Hay un silencio breve después, cargado de respeto. Luego, sin decir nada, comienza a escribir. Sus plumas raspan el papel con un sonido suave. No sabes exactamente qué palabras elige en su lengua, pero confías, por primera vez, en que al menos una parte de lo que sientes quedará atrapado allí. En los días siguientes, percibes cambios sutiles en ti mismo. Antes, caminabas por la ciudad mirando principalmente lo que se había perdido. Ahora, miras también lo que nace nuevo, no para celebrarlo sin más, ni para rechazarlo ciegamente, sino para comprenderlo, para integrarlo a ese códice interno que vas componiendo. Ves cómo algunos de tus vecinos empiezan a ayudar en la construcción de casas españolas, aprendiendo a levantar paredes con otras proporciones, a abrir ventanas de otro modo. Ves cómo se instalan talleres donde antes había patios rituales, cómo se mezclan palabras en los mercados incipientes, cómo los niños pequeños, que apenas recuerdan la ciudad anterior, juegan juegos que ya combinan cantos nuestros con gestos que imitan a los barbados. Un día, regresando de la sala de los papeles, escuchas a un grupo de niños que miran la construcción de la iglesia. Dicen que ahí vive el Dios de ellos, comenta uno. No, responde otro. Ahí vive un Dios más, junto a los nuestros. Solo que ahora habla otra lengua. Los escuchas y no puedes evitar sonreír a pesar de todo. La manera en que tu pueblo integra, adapta, resignifica, sigue viva, incluso ahora. Con el tiempo empiezas a notar también que tu propio cuerpo se adapta. Tus manos se han vuelto expertas en diferenciar al tacto un papel viejo pero recuperable de uno que ya se deshace sin remedio. Tus ojos detectan al vuelo un glifo conocido en medio de decoraciones ajenas. Tu oído distingue ya matices en la lengua española, pequeñas variaciones de acento, palabras que se repiten en ciertos contextos. Cuando oyes rey, Dios, oro, indias, ya no te son totalmente extrañas. Una tarde, mientras ordenas una nueva remesa de objetos traídos de Texcoco, Hernando se acerca con una propuesta distinta. Pronto, dice, con voz que trae algo de emoción contenida, vendrán otros hombres de nuestra tierra, hombres que solo saben lo que yo les cuento, lo que otros escriben. Quiero que tú estés aquí cuando lleguen, que les muestres algunos códices, que les cuentes cosas. No solo quiero que me crean a mí, quiero que te miren a ti, que vean en tus ojos que aquí había sabiduría antes de nosotros. La idea te sorprende. Hasta ahora habías asumido que tu papel en todo esto era más bien silencioso. Mover, clasificar, recordar. Ser presentado como alguien que habla en nombre de su gente, aunque sea en un contexto limitado, te inquieta y te honra a la vez. ¿Y si no les gustó? Preguntas, medio en broma, medio en serio. Hernando sonríe.
Si no les gustas, dice, será más culpa de sus ojos que de ti. Haz lo que haces con los códices. Muéstrate como eres, sin adornos, con cuidado. Eso basta. Aceptas. En el fondo, sientes que este momento se vincula con la pregunta que te ha acompañado desde el principio. ¿Quién contará lo que pasó tras la caída de Tenochtitlán? Quizá, sin que lo hubieras planeado, te estás convirtiendo en uno de esos narradores, no desde un púlpito, sino desde la labor cotidiana. El día en que llegan esos nuevos hombres, la ciudad parece contener el aire. Los rumores se han extendido. Dicen que son enviados importantes, que quieren ver con sus propios ojos lo que aquí se ha ganado y lo que se ha destruido. Te encuentras en la sala de papeles cuando entran. Son 3 hombres españoles, vestidos con ropas algo más cuidadas que las de los soldados habituales. Sus manos están manchadas de tinta, no de tierra ni de sangre. Observan todo con una mezcla de curiosidad y cálculo. Hernando los saluda, intercambian palabras rápidas en su lengua. Luego señala hacia ti. Este es Diego, dice usando tu nombre nuevo. Él busca en su vocabulario náhuatl. Él sabe, él recuerda. Los hombres te miran, sientes su escrutinio, pero notas también que no es el mismo tipo de mirada que la de un capataz o un soldado. Es una mirada que busca historias, no obediencia. Uno de ellos se acerca y, con ayuda del intérprete, te pregunta: ¿qué piensas tú de esta nueva ciudad que se levanta? La pregunta te descoloca un instante. No esperabas que alguien de su mundo te pidiera tu opinión, no solo tus manos. Respiras hondo. Piensas en todo lo que has visto: templos derribados, iglesias en construcción, códices apilados, niños mezclando canciones, ancianas protegiendo glifos. Al fin, respondes: pienso que es como cuando se siembra en una chinampa nueva. Dices, buscando una imagen que puedan entender. Primero se clavan estacas y se pone lodo sobre el agua. Todo se ve sucio, revuelto, sin forma. Si uno mira solo ese momento, puede creer que el lago ha sido herido para siempre. Pero con el tiempo, si se cuida bien, pueden crecer cosas. Lo que no sé aún, añades con honestidad, es qué van a plantar ustedes en este lodo. Si será algo que podamos comer todos o solo unos pocos. El intérprete traduce tus palabras. Los 3 hombres las escuchan en silencio. Uno de ellos frunce el ceño, otro baja la mirada como meditando. El tercero, después de un rato, asiente con cierta solemnidad. Es una buena pregunta, dice en su lengua que el intérprete te devuelve. Y quizá también es nuestra tarea tratar de que lo que se plante aquí no sea solo para unos pocos. No sabes si lo dice por cortesía o por convicción, pero sus palabras, sumadas a la atención con la que te han escuchado, te hacen sentir que tu voz, pequeña en medio de tanto cambio, al menos ha resonado en oídos distintos a los de tu barrio. Después de esa conversación, los hombres pasan un buen rato examinando los códices. Hernando les muestra algunos que ya has ordenado tú. En un momento, uno de ellos se dirige hacia la columna donde ocultaste el códice de la serpiente enroscada. Tu respiración se acelera. Ves cómo pasa la mano por encima de algunos libros, cómo roza el borde del códice escondido. Sientes que el corazón se te detiene, pero finalmente toma otro, distraído por un glifo más vistoso en la cubierta. Lo abre, comenta algo con sus colegas. El códice de la serpiente, por ahora, permanece en su semioscuridad vigilada. Sientes una oleada de relieve silencioso. Al anochecer, cuando se marchan, Hernando se acerca a ti. Lo hiciste bien, te dice. No todos aquí se atreven a hablarles así. Tú te encoges de hombros. Solo dije lo que veo, respondes.
lo que cualquiera de nosotros ve. Quizá, dice él, pero no todos encuentran palabras para ello. Eso ya es algo. La ciudad sigue su curso. Los años, aunque tú no los sientas como números precisos, se acumulan en capas de polvo y de construcción. Poco a poco, sobre las ruinas de Tenochtitlán, se alza algo que empieza a parecerse a lo que los españoles llaman ciudad española. Calles más rectas sobre las antiguas calzadas, plazas cuadradas donde antes los espacios se organizaban según otros principios, casas con altos muros lisos y patios interiores. Y sin embargo, bajo esa piel nueva, sigue latiendo algo que reconoces. En la forma en que tus vecinos se reúnen a escondidas para repetir cantos antiguos en voz baja. En las flores que alguien deja, casi con vergüenza, al pie de una piedra que fue parte de un templo. En las palabras en náhuatl que se cuelan, tercas, en medio del español cada vez más presente. Tu vida se ha atado ya a la casa de los papeles. Nunca te conviertes en escriba, pero sí en algo distinto, una especie de guardián accidental de memoria. Cuando llegan nuevos objetos, nuevos códices, nuevas historias, tus manos y tus ojos están ahí para recibirlos, para encontrarles un lugar, para tejerlos silenciosamente a ese códice interior. A veces, en las noches, piensas en el futuro. Te imaginas a alguien, tal vez un niño que aún no nace, caminando por estas nuevas calles, viendo una iglesia donde tú viste un templo, escuchando campanas donde tú escuchaste tambores. Te preguntas, ¿qué sabrá de lo que hubo antes, de lo que pasó después de la caída, de esos años en los que el mundo pareció deshacerse y rehacerse al mismo tiempo? En esos momentos, cierras los ojos y repasas mentalmente todo lo que has visto. El primer discurso del intérprete en la gran plaza, la mano de Hernando trazando letras sobre el papel, el glifo de la serpiente brillando un instante bajo tus dedos, la embarcación deslizándose entre las chinampas, la mirada de la anciana al confiarte un secreto, las preguntas de los nuevos hombres, la mezcla de lenguas en el aire. Sientes que, aunque no dejes tu testimonio en un códice visible, lo dejas en ti, en la forma en que cuentas estas cosas a tu madre, a los niños del barrio, a quien quiera escucharlas. Te conviertes, sin proponértelo, en un puente vivo entre dos tiempos. Con los años, comienzas a enseñar a otros lo poco que sabes leer de los glifos antiguos y las pocas palabras de español que has aprendido. Un día, un niño del barrio, con ojos despiertos, te pregunta: ¿tú estabas aquí cuando Tenochtitlán cayó? Asientes. Y titubea él. ¿Qué pasó después? Te quedas en silencio un momento. No es una pregunta simple. Lo que pasó después no cabe en una frase. Es una mezcla de duelo y construcción, de rabia y curiosidad, de pérdidas irreparables y hallazgos inesperados. Pero sabes que, si empiezas a contar, algo se ordenará en su mente joven. Después, dices al fin, tuvimos que aprender a vivir entre las ruinas y las casas nuevas, a sostener en las manos cosas que fueron de nuestros dioses y ver cómo otros las miraban con ojos diferentes. Tuvimos que decidir qué historias guardábamos en papeles, cuáles escondíamos un poco, cuáles dejábamos sueltas en el aire para que las llevara el viento. Después, descubrimos que podíamos tener dos nombres, dos lenguas, dos maneras de mirar el mismo lago, y que, aunque muchas cosas se cayeron, no se cayó todo, porque mientras haya alguien que pregunte ¿qué pasó después? Y alguien que responda, señalas su pecho y el tuyo. Algo de Tenochtitlán sigue aquí. El niño escucha, con las cejas fruncidas en concentración. No entiende aún todo, y tú lo sabes, pero alguna parte de lo que dices se le quedará pegada, como se le pega el barro a los pies cuando camina cerca del lago. Esa parte
quizás, crecerá con él y un día contará a otros lo que tú ahora le cuentas. Una tarde, ya más avanzada tu vida, te acercas de nuevo al rincón de la columna donde escondiste, años atrás, el códice de la serpiente enroscada. Tus manos tiemblan un poco, no por miedo ahora, sino por el paso del tiempo. Mueves algunos libros, retiras capas de polvo, y ahí está, más delgado, más frágil, pero aún entero. Lo sacas con cuidado y lo abres en una mesa. Las figuras de los dioses, las historias de los orígenes, los caminos del cielo y del inframundo se despliegan ante ti. Lo miras largo rato, como quien se reencuentra con un rostro querido después de mucho tiempo. Piensas en la anciana, en si aún vivirá o si sus huesos descansan ya en alguna parte de la ciudad. Piensas en todos los que han pasado por esta sala sin ver este libro. Piensas en los hombres como Hernando, que se esforzaron por entender algo de tu mundo y contárselo a los suyos. No te atreves a llevártelo, ni siquiera ahora. Sientes que pertenece a este lugar intermedio, que su destino no es ser guardado en una casa particular, sino latir aquí, en este espacio donde se cruzan tantas miradas. Lo cierras con reverencia y lo devuelves a su escondite, esta vez con un gesto más lento, casi ceremonial. Mientras lo haces, sientes que completas un círculo. Has cumplido, en la medida de tus fuerzas, la tarea que te dejaron: cuidar, sin estridencias, una parte de la memoria de tu gente. Al salir de la sala, la ciudad te recibe con un rostro ya definitivamente diferente al que tenía cuando despertaste aquella primera mañana. Las iglesias se alzan, los mercados se han reconfigurado, las calles resuenan con cascos de caballos y con palabras españolas mezcladas con náhuatl. Pero también, entre todo eso, distingues las mismas montañas al fondo, el mismo lago, aunque reducido, la misma luz al atardecer. Caminas por una calle donde años atrás había agua. Ahora hay empedrado. Tus pies sienten la dureza de las piedras, pero en tu mente aún recuerdas el balanceo de la barca sobre el canal. Esa doble percepción ya es parte de ti. Al llegar a la orilla del lago, te sientas en un pequeño muelle de madera. El sol desciende despacio, tiñendo el agua de reflejos suaves. Cierras los ojos un instante y respiras. Piensas en todo lo que ha pasado desde aquel día en que te llamaron por primera vez a la plaza. Piensas en Cortés, en Hernando, en Xoctl, en la anciana, en tu madre, en los niños que te hicieron preguntas. Piensas en los códices apilados, en los que se perdieron, en los que se salvaron por azar, por descuido o por gestos como el tuyo. Sientes en lo profundo que tu pregunta inicial, ¿qué quedará realmente de tu mundo cuando terminen de levantar el suyo?, ha ido encontrando respuestas parciales, nunca definitivas, pero lo bastante sólidas para darte cierta calma. Sabes ahora que no todo se conserva en piedra o en papel. Mucho se guarda en las maneras de hacer pan de maíz, en las canciones que las madres cantan a los bebés, en los nombres que persisten en boca de la gente, aunque las autoridades los escriban de otra forma. Y se guarda, sobre todo, en las historias que ustedes se cuentan unos a otros al final del día. Abres los ojos. El lago sigue ahí, respirando. La ciudad, detrás de ti, también respira, con un ritmo nuevo que ya has aprendido a reconocer. Te das cuenta de que, sin haberlo buscado, te has convertido en una especie de testigo tranquilo de este tránsito, en un guardián de recuerdos. Te levantas, sientes el cuerpo algo cansado, pero no abatido. Sabes que cuando regreses a casa esta noche, tal vez algún niño te pedirá otra vez que le cuentes cómo era Tenochtitlán, qué pasó después de su caída, cómo es que ahora caminas por calles donde antes navegabas.
Y tú, mientras el cielo se oscurece y las primeras estrellas asoman tímidas, estarás listo para narrarlo una vez más. No como un lamento sin fin, no como una celebración hueca, sino como lo que es, la historia de una ciudad que no desapareció del todo, sino que se transformó, mezclando dolores y aprendizajes, pérdidas y continuidades. Con esa certeza serena en el pecho, emprendes el regreso. Cada paso que das resuena suave sobre las piedras nuevas y las viejas, como si tus pies, igual que tu memoria, supieran caminar al mismo tiempo sobre Tenochtitlán y sobre México. El aire de la noche es más fresco. A tu alrededor, las voces van apagándose poco a poco. En una casa, alguien reza en español. En otra, alguien susurra aún un canto antiguo en náhuatl. Las dos melodías se cruzan un instante en el aire, sin anularse, como las dos capas de una pintura. Al entrar en tu casa, tu madre, ya más encorvada, pero con la mirada firme, te recibe con una sonrisa leve. Te tiendes sobre tu petate, sientes la familiaridad del tejido bajo tu espalda. Cierra los ojos, dejas que el cansancio te cubra con una manta invisible. Mientras te vas quedando dormido, las imágenes de tu vida se mezclan en una corriente tranquila. La plaza llena de ruinas, la primera vez que tocaste un códice mojado, la barca deslizándose entre las chinampas, los ojos de Hernando mientras escribía, el glifo de la serpiente brillando en la penumbra, las risas de los niños que preguntan por lo que pasó. En esa mezcla, ya no hay una frontera clara entre antes y después, entre caída y levantamiento. Todo forma parte de una misma historia larga, tejida con muchas voces, en la que tú has puesto la tuya. Y así, con la ciudad entera respirando alrededor, con el lago rumiando suavemente en la distancia, con tus recuerdos acomodándose en un orden apacible, el sueño te envuelve despacio. Sabes, en lo más hondo, que mientras existan ojos que miren, manos que toquen y bocas que cuenten, Tenochtitlán, aún caída, seguirá viva en algún rincón del tiempo. Te abandonas al descanso, confiando en que, al despertar, seguirás caminando por este puente entre dos mundos, llevando en silencio el hilo de una memoria que ni las piedras derribadas ni las iglesias nuevas podrán borrar del todo. Y con ese pensamiento calmo, tu respiración se vuelve lenta y profunda, y la noche, por fin, te acoge.